1900 años antes de Cristo, una joven egipcia fue arrancada de todo lo que conocía. Ella no tenía apellido registrado, no tenía familia reconocida, no tenía voz. Era propiedad. Pero esta mujer sin estatus, sin derechos y sin esperanza, recibió algo que ningún patriarca o profeta había recibido antes que ella: un encuentro cara a cara con el ángel del Señor y el honor de ser la primera persona en las Escrituras en dar un nombre a Dios. Antes de continuar con el video, ¿quieres fortalecer tu vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarte. Haz clic en el enlace de la descripción y ayuda a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Piensa en el Egipto antiguo, alrededor de 1900 años antes de Cristo. Una civilización de pirámides monumentales, de faraones tratados como dioses vivos, de una estructura social tan rígida como las piedras que erigían sus templos. En este mundo de jerarquías absolutas, una joven sin nombre registrado por la historia vivía entre los siervos del palacio real. No sabemos cómo llegó allí. Pudo haber nacido esclava, hija de esclavos. Pudo haber sido vendida por su propia familia en tiempos de hambre. Pudo haber sido capturada en alguna incursión militar en las fronteras del imperio. Lo que sabemos es que llevaba el nombre Agar, un nombre semítico, no egipcio, que algunos estudiosos traducen como fuga o extranjera. Hasta su nombre anunciaba lo que vendría. La historia de Agar entra en el registro bíblico de forma lateral, casi accidental. Ella aparece como un detalle en la narrativa mayor de Abraham y Sara. El texto de Génesis capítulo 12 cuenta que Abraham descendió a Egipto huyendo de un hambre severa en Canaán. Allí, con miedo de que el faraón lo matase, para quedarse con su esposa Sara, descrita como extraordinariamente bella, Abraham la presentó como su hermana. El plan funcionó parcialmente. El faraón de hecho se encantó con Sara y la llevó a su harén. A cambio obsequió a Abraham con riquezas considerables: ovejas, bueyes, asnos, siervos y siervas. Agar probablemente fue uno de esos regalos. Considera la situación de esta joven. En un solo día, pasó de sierva en un palacio egipcio a propiedad de un nómada extranjero que vagaba por el desierto. Dejó atrás el Nilo, las ciudades de piedra, los templos grandiosos. Fue arrojada a una vida de tiendas, de rebaños, de desplazamiento constante. No tuvo elección. No fue consultada. Era mercancía transferida de un dueño a otro como parte de una negociación diplomática que ella ni comprendió. Pasaron 10 años. 10 años de Sara observando su vientre permanecer vacío mientras las promesas de Dios sobre una descendencia numerosa como las estrellas resonaban en la memoria. 10 años de Abraham esperando al hijo prometido que no llegaba. 10 años de Agar sirviendo en silencio, invisible, una presencia funcional en la tienda de su señora. Entonces Sara tomó una decisión. Siguiendo una costumbre común en el antiguo Oriente Próximo, ofreció a su esclava egipcia como concubina para su marido. La práctica tenía un nombre técnico en los contratos matrimoniales de la época. La esposa estéril debía proporcionar una sustituta para engendrar herederos. Los hijos nacidos de esta unión serían legalmente considerados hijos de la señora, no de la sierva. Era una solución pragmática, aceptada culturalmente, documentada en textos mesopotámicos e hititas de la misma era. Observa lo que sucede en este momento. Agar no fue consultada. Nadie preguntó si ella quería acostarse con un hombre 30 años mayor. Nadie consideró sus sentimientos, sus miedos, sus sueños interrumpidos. Ella era una herramienta reproductiva, un útero disponible para resolver el problema de su señora. El texto bíblico registra la transacción de forma directa. Sarai tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a Abram. Tomó, dio. Verbos de posesión aplicados a una persona. Agar quedó embarazada rápidamente, y algo cambió en ella.
El texto de Génesis capítulo 16 dice que cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, su señora fue despreciada a sus ojos. Algunos traductores usan la expresión miraba con desprecio. Otros disminuyó en su consideración. ¿Qué pasó en el corazón de aquella joven esclava? Tal vez por primera vez en la vida, Agar poseía algo que su señora no tenía. Cargaba en el vientre al futuro heredero de la casa. Tenía valor, tenía poder, tenía algo que nadie podría quitarle en ese momento. Años de humillación silenciosa, de obediencia forzada, de invisibilidad completa. Todo eso hervía ahora en una reacción humana, comprensible y profundamente problemática. Sara reaccionó con furia. Fue hasta Abraham y descargó su frustración. Mi agravio sea sobre ti. Yo misma puse a mi sierva en tus brazos, y ahora que ella sabe que está embarazada, soy despreciada por ella. Que el Señor juzgue entre mí y ti. La respuesta de Abraham revela mucho sobre la dinámica de aquella casa. Él simplemente devolvió la responsabilidad a Sara. Tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que te parezca bien. Haz con ella lo que te parezca bien. El patriarca se lavó las manos. La mujer embarazada con su hijo fue entregada a la venganza de la esposa celosa. El texto usa una palabra hebrea específica para describir lo que hizo Sara: afligirla. El verbo hebreo aná conlleva connotaciones de opresión, humillación, tratamiento brutal. Es el mismo verbo usado para describir la esclavitud de los israelitas en Egipto generaciones después. Agar huyó, embarazada, sola, una esclava egipcia en el desierto de Canaán. Tomó el camino de Shur, la carretera que llevaba de vuelta a Egipto. Estaba volviendo a casa, intentando escapar de cualquier forma de servidumbre, simplemente corriendo sin destino, movida por el desespero. El texto no lo dice. Solo registra que se detuvo junto a una fuente de agua en medio de la nada, y allí ocurrió algo sin precedentes en las Escrituras. El ángel del Señor se le apareció, no a Abraham el patriarca, no a Sara la matriarca, a ella, a la esclava fugitiva, a la mujer sin estatus, sin protección legal, sin ninguna importancia a los ojos de la sociedad. Y la primera cosa que este mensajero divino hizo fue llamarla por su nombre: Agar, sierva de Sarai. Esta es la primera vez en la narrativa bíblica que alguien se dirige a Agar usando su nombre propio. No la egipcia, no la sierva, Agar. Ella tenía una identidad reconocida por el cielo. El ángel hizo dos preguntas simples. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Agar respondió con honestidad brutal. Vengo huyendo de la presencia de mi señora Sarai. La orden que vino a continuación parece dura a los oídos modernos. Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Vuelve a la opresión. Vuelve a la humillación. Vuelve a la casa donde no eres vista como persona. Pero junto con esa orden vino una promesa extraordinaria. El ángel declaró que multiplicaría la descendencia de Agar de tal forma que no podría ser contada. Dijo que ella daría a luz un hijo y lo llamaría Ismael. Dios oye, porque el Señor había oído su aflicción. Describió el futuro de ese hijo con imágenes de libertad salvaje. Sería como un asno montés, viviendo libre, su mano contra todos, la mano de todos contra él, habitando delante de la faz de todos sus hermanos. Dimensiona esto. Una esclava sin derechos recibió una promesa de descendencia que resonaba con las promesas hechas al propio Abraham. Una mujer que la sociedad consideraba propiedad desechable, escuchó que su hijo sería el inicio de una nación. Y entonces, Agar hizo algo que ningún ser humano había hecho antes en las Escrituras. Ella le dio un nombre a Dios. Tú eres el Dios que ve, declaró ella, en hebreo, el Roi, y añadió, ¿acaso no he visto yo aquí al que me ve? El Roi, el Dios que ve. Agar, la invisible, la despreciada, la fugitiva, ella nombró al divino. Reconoció que en el momento de su mayor desamparo, cuando ningún ojo humano se importaba con ella, había una mirada que la encontró.
un Dios que veía esclavas embarazadas llorando en el desierto, un Dios que oía el grito silencioso de los sin voz. Ella volvió a la casa de Abraham y Sara, volvió a la servidumbre, volvió a la humillación, pero volvió diferente, volvió cargando la certeza de que el Dios que ve estaba atento a ella. Ismael nació. Abraham tenía 86 años. Por 13 años, este niño fue el único hijo del patriarca. Por 13 años, Agar ocupó una posición ambigua en la casa, esclava, pero madre del heredero. Invisible, pero indispensable. Entonces Sara quedó embarazada. Contra toda probabilidad biológica, ella tenía 90 años, Abraham tenía 100, el hijo prometido llegó. Isaac nació. Y con su nacimiento, la posición de Agar e Ismael cambió dramáticamente. El texto de Génesis, capítulo 21, registra una fiesta de destete para Isaac. Durante la celebración, Sara vio a Ismael, ahora un adolescente de unos 14 años, haciendo algo que la perturbó profundamente. La palabra hebrea usada es ambigua, puede significar riendo, burlándose o jugando. Algunos comentaristas sugieren que Ismael estaba ridiculizando al pequeño Isaac. Otros ven solo un juego de hermanos. Cualquiera que haya sido la naturaleza del gesto, Sara reaccionó con una demanda extrema. Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero con mi hijo Isaac. Echa, no despide, no libera. Echa, como se echa a un animal indeseado. El texto dice que esto pareció muy grave a los ojos de Abraham por causa de su hijo. Nota, por causa de su hijo, no por causa de Agar. La mujer que cargó a Ismael en el vientre, que lo amamantó, que lo crió por 14 años, ella permanecía invisible en la consideración del patriarca. Pero Dios intervino nuevamente. Dijo a Abraham que atendiera al pedido de Sara, garantizando que también de Ismael haría una gran nación, porque él era descendiente de Abraham. La promesa divina cubría al niño. La madre fue mencionada solo como la esclava. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, tomó pan y un odre de agua. No provisiones para un viaje, sino lo mínimo para no parecer un asesinato directo. Puso todo sobre los hombros de Agar, le entregó al niño y la despidió. La despidió. Después de décadas de servicio, después de engendrar un hijo para él, después de todo, pan y agua. Agar partió. Caminó sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando el agua se acabó, hizo algo que desgarra cualquier corazón que lo lea. Puso al niño debajo de un arbusto, se alejó a una distancia de un tiro de arco, se sentó y se dijo a sí misma, «No veré morir al niño». Y lloró. La esclava que había encontrado al Dios que ve ahora cerraba los ojos para no ver a su hijo morir de sed. La mujer que había recibido promesas de descendencia incontable ahora esperaba la muerte en el desierto. Pero Dios oyó, no el llanto de Agar. El texto es específico. Dios oyó la voz del muchacho. Ismael, Dios oye, fue oído por el Dios que había prometido oírlo incluso antes de su nacimiento. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo de tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Y entonces Dios abrió los ojos de ella. Había un pozo de agua allí. Había estado allí todo el tiempo, pero Agar, cegada por el desespero, no había podido ver. El Dios que ve abrió los ojos de la mujer que no veía. Ella llenó el odre, dio de beber al niño. Sobrevivieron. Ismael creció en el desierto de Parán. Se hizo tirador de arco. Agar, la esclava egipcia, encontró para él una esposa egipcia. La mujer que había sido sacada de Egipto garantizó que su hijo se conectara con sus raíces, y los descendientes de Ismael se multiplicaron, cumpliendo la promesa hecha a aquella joven fugitiva junto a una fuente en el camino de Shur. Pero Agar no fue la única. No fue la única esclava cuyo cuerpo fue usado para resolver problemas de fertilidad en la casa de los patriarcas. No fue la única mujer invisible en las narrativas bíblicas. Piensa en Silpa y Bila.
Cuando Jacob, nieto de Abraham, se casó con Lea y Raquel, cada una de las esposas recibió una sierva de regalo de su padre Labán. Silpa fue para Lea, Bilha fue para Raquel. Y cuando la competencia por hijos entre las dos hermanas se intensificó, estas siervas fueron ofrecidas como concubinas. Raquel, frustrada por su esterilidad, dijo a Jacob: «He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». La expresión «sobre mis rodillas» era técnica. Significaba que legalmente los hijos serían de Raquel, no de Bilha. Bilha engendró a Dan y Neftalí. Lea, viendo que había dejado de concebir, ofreció a Silpa. Silpa engendró a Gad y Aser. 4 de las 12 tribus de Israel, 4 de los patriarcas que darían nombre al pueblo de Dios, nacieron de esclavas que no tuvieron elección. Ninguna de ellas es citada en las Escrituras diciendo una sola palabra. No sabemos qué sentían. No sabemos si lloraron en las noches después de ser entregadas a un hombre que no las amaba. No sabemos si soñaban con la libertad. El texto bíblico las trata como instrumentos funcionales, úteros disponibles en una guerra de fertilidad entre dos hermanas, Bilha y Silpa. Sus nombres significan respectivamente despreocupada y una gota. Irónico, una era cualquier cosa menos despreocupada, la otra era más que una gota, era un manantial de 4 tribus. Y no eran solo esclavas domésticas las que poblaban el mundo antiguo. Había otra categoría aún más brutal, las mujeres capturadas en guerra. Deuteronomio, capítulo 21. Preserva una legislación específica sobre este tema. Cuando los israelitas salieran a la batalla y el Señor entregara a sus enemigos en sus manos, si un hombre veía entre los cautivos a una mujer hermosa y la deseaba, podía tomarla como esposa. Pero había un proceso. La mujer debía ser llevada a la casa del soldado. Allí ella se raparía la cabeza, se cortaría las uñas, se quitaría la ropa de cautiva y lloraría a su padre y a su madre durante un mes entero. Solo después de ese periodo de duelo, el hombre podría acercarse a ella como marido. ¿Qué significaba este ritual? Los estudiosos debaten. Algunos ven un intento de humanizar el proceso, dar a la mujer tiempo para procesar la pérdida de su familia, de su cultura, de su identidad anterior. El acto de rapar la cabeza y cortar las uñas marcaba una transición. Ella estaba dejando de ser quien era para convertirse en parte de Israel. Las ropas de cautiva eran sustituidas por ropas nuevas. Una identidad era borrada para que otra fuera construida. Otros ven un intento de protección. En muchas culturas antiguas, las mujeres capturadas en guerra eran violadas inmediatamente, tratadas como botín desechable. La ley deuteronómica imponía una espera obligatoria. Durante 30 días, el deseo del soldado era forzado a enfriarse. La mujer tenía tiempo de mostrar su humanidad, de ser vista como persona, no solo como cuerpo. Algunos hombres, después de ese periodo, tal vez desistieran. Otros, tal vez desarrollaran algo más que deseo bruto. La ley también establecía límites posteriores. Si el hombre, después de consumar el matrimonio, no se agradaba más de la mujer, no podía venderla como esclava, no podía maltratarla, debía dejarla ir libre por cuanto la humillaste. El texto reconocía que había humillación en el proceso, incluso cuando estaba reglamentado. Compara esto con lo que sucedía en otras naciones. Los asirios empalaban a las mujeres capturadas. Los babilonios las distribuían entre los soldados como recompensa temporal. Los cananeos las sacrificaban a dioses como Moloc. Dentro del contexto brutal del antiguo Oriente Próximo, la legislación israelita representaba un intento de imponer límites éticos donde no existían límites. Esto no hace que la práctica sea aceptable a los ojos modernos. Ninguna cantidad de reglamentación transforma la captura forzada de una mujer en algo justo, pero revela una tensión constante en las Escrituras. Dios trabajando dentro de culturas imperfectas, moviendo corazones gradualmente hacia algo mejor, sin destruir instantáneamente todo el orden social. El libro de Números, capítulo 31,
ofrece un vistazo estadístico perturbador. Tras una batalla contra los madianitas, los israelitas capturaron a 32,000 vírgenes. 32,000. Niñas y mujeres jóvenes que nunca habían conocido varón fueron divididas entre los soldados y la congregación. Fueron tratadas como despojo de guerra al lado de ovejas, bueyes y asnos. Números asombrosos. 32,000 destinos interrumpidos. 32,000 historias silenciadas. Pero hay otro lado de esa moneda. Dentro del sistema israelita, estas mujeres capturadas tenían más protecciones que en cualquier otra nación vecina. Eran incorporadas a la comunidad. Sus hijos eran considerados israelitas plenos. Si eran maltratadas, tenían derecho a la libertad. Si sus señores morían, no eran automáticamente vendidas o desechadas. La joven israelita capturada por los sirios y llevada como sierva a la casa de Naamán, el general, ilustra esta dinámica de forma invertida. En 2 de Reyes capítulo 5, esta niña sin nombre sirvió a la esposa de Naamán. Cuando supo que su señor sufría de lepra, no se alegró con la enfermedad del hombre que la había arrancado de su tierra. En cambio, dijo a su señora: «Si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Una esclava deseando el bien a su captor. Una prisionera de guerra orientando a su señor hacia la cura. La historia no registra si fue liberada después. Probablemente no. Pero su compasión atraviesa los siglos como testimonio de una humanidad que la esclavitud no pudo destruir. Y es esto lo que las historias de estas mujeres revelan, en última instancia. La esclavitud podía tomar sus cuerpos, podía borrar sus nombres de los registros oficiales, podía silenciar sus voces en las narrativas, pero no lograba borrar la imagen de Dios impresa en ellas. Agar, despreciada y fugitiva, nombró al divino. Bila y Silpa, usadas como úteros sustitutos, engendraron patriarcas. Mujeres capturadas en guerra, incorporadas a Israel, se convirtieron en ancestros del pueblo elegido. La sierva de Naamán, robada de su tierra, trajo sanidad a su captor. El patrón se repite. El sistema intenta deshumanizarlas. Dios insiste en verlas. Y aquí está el giro que lo transforma todo. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, siglos después, usó precisamente la historia de Agar y Sara como una alegoría. Agar, la esclava, representaba la alianza del Sinaí, la ley que genera esclavitud. Sara, la libre, representaba la alianza de la promesa, la gracia que libera. «¿Pero qué dice la Escritura?», preguntó Pablo. «Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». Palabras duras. Aparentemente, una confirmación final del rechazo de Agar. Pero observa lo que Pablo hace a continuación. Él declara: «Nosotros, hermanos, somos hijos de la promesa como Isaac». El giro es este. Aquellos que estaban esclavizados, no por la servidumbre humana, sino por la ley, por el pecado, por la imposibilidad de salvarse, son liberados por la promesa. El mismo Dios que vio a Agar en el desierto, ve a toda persona esclavizada por el peso de su propia condición. Y Cristo, el descendiente prometido de Sara a través de Isaac, trajo libertad para todos los esclavos, de cualquier tipo de esclavitud. El Evangelio no domestica esta historia. No finge que la esclavitud no existió. No borra las lágrimas de Agar, ni el silencio de Bila y Silpa, ni el trauma de las 32,000 vírgenes madianitas. Pero atraviesa estas historias con una verdad transformadora. En Cristo no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos son uno. Agar murió en el desierto de Parán. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Su tumba, si es que tuvo una, fue tragada por las arenas, pero su nombre permanece en las Escrituras como la primera persona en nombrar a Dios, el Roi, el Dios que ve, y Él todavía ve. Ve a los invisibles, ve a los silenciados, ve a los que el mundo trata como propiedad desechable. Donde tú miras y no ves a nadie, Él está viendo a alguien.